Desde los inicios del siglo XX quedó establecido que los hemisferios cerebrales no eran equivalentes en lo que respecta a las funciones del lenguaje, lo cual apoyó pasar de la idea de dominancia cerebral al de la especialización hemisférica o lateralización. Esta se enmascara durante el procesamiento cerebral en individuos normales, pero se hace evidente en los pacientes cuyas vías interhemisféricas han sido separadas, lo que se conoce como cerebro hendido. Roger Sperry y sus colaboradores con sus investigaciones ilustraron las propiedades diferenciales de los hemisferios cerebrales, en los que además probaban que los tratamientos quirúrgicos, aparentemente, no provocaban cambios en las funciones cerebrales. Carl Lashley afirmaba que la única función del cuerpo calloso era impedir que los hemisferios cerebrales flotaran por separado en el fluido cerebroespinal. La desconexión cerebral se estudió por primera vez en animales en la década de 1950, demostrando que cada hemisferio ignoraba lo que el otro había aprendido. Al estudiar en la década de 1960 casos con humanos, antes y después de la intervención quirúrgica, se observó que la mayor parte de la información enviada a una mitad del cerebro no puede desplazarse a la otra mitad. Particularmente se observó que los sujetos podían leer y comunicar verbalmente con facilidad palabras proyectadas al hemisferio izquierdo, pero estas capacidades no eran iguales si se dirigían al hemisferio derecho. Quedó pues demostrado que cada hemisferio puede procesar y almacenar información por sí mismo, sin participación del otro, y además el hemisferio derecho parece ser un poco mejor en el procesamiento de información espacial, principalmente si la respuesta es manual. La mayoría de las investigaciones sobre la especialización hemisférica se han efectuado sobre las modalidades visuales y auditivas, por ejemplo, aplicando la técnica dicótica, que consiste en presentar diferentes sonidos a cada oído simultáneamente, para que la persona identifique o reconozca los sonidos. Las personas diestras obtienen mejores resultados a los estímulos recibidos en el oído derecho, y aproximadamente el 50% de las personas zurdas obtienen mejores resultados con el oído izquierdo. Dorin Kimura propuso un modelo en el que destaca que la información auditiva ejerce efectos neurales más intensos en el lado opuesto del que la recibió. También podemos estudiar la especialización hemisférica en seres humanos normales mediante la exposición breve a estímulos de una mitad u otra del campo visual. Por otro lado, las áreas corticales auditivas, derecha e izquierda, parecen desempeñar papeles distintos en la percepción humana del habla y la música. El hemisferio izquierdo procesa mejor las palabras, mientras que el derecho procesa mejor la música. Un dato relevante es el diferente tamaño de la región en la superficie superior del lóbulo izquierdo, es decir, una asimetría que reflejaría la dominancia de este hemisferio y que se ha comprobado es una base innata de la especialización cerebral para el lenguaje y la percepción del habla, que se encuentra presente incluso en la mayoría de los vertebrados y que en el caso de los humanos se hace evidente desde la 30ª semana de gestación. Los antropólogos han sugerido que el predominio de individuos diestros se remonta a la prehistoria y durante largo tiempo se atribuyeron a las personas zurdas características negativas. Aproximadamente el 10% de la población mundial son zurdos. Este porcentaje baja considerablemente en sociedades en las que se les sigue forzando a comportarse como diestros. Investigaciones han demostrado que los niños zurdos no difieren a los diestros en ninguna medida de ejecución cognitiva. Lo que sí es de resaltarse es que en poblaciones clínicas los estudios muestran que la incidencia de uso de la mano izquierda es aproximadamente de casi el 18%, lo que se interpreta como una consecuencia de las lesiones cerebrales. Se cree que la especialización hemisférica tuvo su origen en el uso diferencial de los miembros para las tareas rutinarias en los primeros humanos, tal como lo demuestran pinturas, cráneos, etc., con lo que poco a poco se dieron las condiciones que anticiparon la aparición del lenguaje y del habla. Otras teorías afirman que el aparato motor del habla incluye muchos sistemas musculares delicados situados en el plano de simetría bilateral del cuerpo, como la punta de la lengua. La asimetría del control motor de la producción del habla puede que facilite un mejor control de las partes relevantes del aparato fonador,
Otros argumentos establecen que el hemisferio izquierdo realiza un procesamiento analítico y el derecho un análisis de la información más holístico. La complejidad humana supera por mucho al resto de los animales, por lo que los investigadores han buscado características del cerebro que puedan explicar la preeminencia humana. Una de las diferencias es la anatomía del lóbulo frontal, que ocupa casi la tercera parte de la superficie cortical, mientras que en otros animales la proporción es mucho menor. El estudio de pacientes con lesiones del lóbulo frontal, como fue el caso de Phineas Gage, han puesto de manifiesto que no solo se ve afectada el habla o la conducta, sino que el razonamiento moral y la conducta social también tienen mecanismos neuronales localizados en regiones específicas y que, por tanto, quienes padecen de lesiones frontales presentan cambios emocionales, motores y cognitivos. Estudios en chimpancés con lesiones prefrontales revelaron que dichos animales son incapaces de dirigir su atención de manera adecuada para resolver tareas. En humanos, algunos tipos de lesiones cerebrales ocasionan déficits en la percepción espacial. Algunas personas, tras una lesión cerebral, presentan el síndrome de prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer rostros, que puede ser desde el de familiares o amigos hasta el suyo propio. Estudios señalan que para que se presente este síndrome es necesario que la lesión sea bilateral y que afecte la unión de los lóbulos parietal, temporal y occipital. Algunas lesiones cerebrales que afectan a la corteza parietal inferior provocan un conjunto inusual de cambios conductuales, entre los que destaca el síndrome de la negligencia del lado izquierdo o hemiespacial, y se muestra tanto en el cuerpo como en el espacio. Un test frecuente consiste en que los pacientes copien dibujos de objetos conocidos. Los pacientes generalmente solo completan el lado derecho. Algunas lesiones son susceptibles de recuperación, por ejemplo la apoplejía, y otras que se presentan tras haber sufrido anomalías fisiológicas generalizadas. Investigaciones recientes han demostrado que el cerebro vuelve a regenerarse y organizarse anatómicamente después de resultar lesionado, aunque sigue en controversia la recuperación funcional, pues algunos investigadores sugieren que las ramificaciones colaterales pueden generar anomalías conductuales.